Buenos días, hermanos. Nuevamente un domingo más con la compañía y la presencia de ustedes a través de este medio de difusión. Reciban el saludo de mi parte y que el Señor los esté bendiciendo grandemente en este día. Nuestro Señor recorría todos los lugares, las iglesias, las sinagogas, enseñando a las personas. Y la gente se preguntaba, ¿de dónde este hombre tan común y corriente saca estas palabras llenas de sabiduría? Y más aún, ¿de dónde este hombre tiene el poder para hacer lo que hace? Para resucitar, para sanar, para restaurar, para ordenarle a los demonios que abandonen los cuerpos y que dejen de atormentar a las personas. El capítulo 13 de Mateo nos revela que estas personas conocían quién era Jesús. Es más, ellos dicen, ¿es este acaso no es el hijo del carpintero, cuya madre nosotros conocemos, y conocemos a sus hermanos y a sus hermanas, y los llaman por su nombre? ¿Cómo pues? ¿De dónde tiene tanto poder? Y en este contexto, en el capítulo 16 de Mateo, encontramos la lectura bíblica llamada la Confesión de Pedro, que la tenemos en Mateo 16, versículo 13, hasta el versículo 20. Vamos a leerla. Viniendo pues Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Hermosa palabra. Para iniciar el compartir de esta mañana, yo quería que iniciáramos teniendo en consideración, teniendo claro cuál es el concepto que la Biblia nos muestra acerca de qué significa que a Jesús era llamado el Hijo del Hombre, que si ustedes lo ven está todo con letras mayúsculas. El Hijo del Hombre, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Para empezar, era un título mesiánico, y como podemos ver nosotros en la profecía de Daniel, era un título mesiánico que se le otorgaba, en este caso, a aquel que había de venir el Cristo. Le fue dado todo dominio, toda potestad, toda gloria y toda honra. Y también se consideraba que el Hijo del Hombre, en principio, era el hijo de un ser humano. Y nosotros, recordando el Génesis, vemos que la promesa de Dios era que la simiente de la mujer iba a contender contra el enemigo. Entonces, este es un título mesiánico. Jesús era el Mesías y a la vez era un ser humano. Esto significa el concepto de Hijo del Hombre. Y el Evangelio que hemos leído comienza
Jesús haciendo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En el versículo 14, la respuesta que tienen los discípulos es la siguiente. Dice: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y en Lucas 9:19, el apóstol nos comenta lo siguiente, el evangelista nos comenta lo siguiente, que también la gente pensaba que era algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y si bien es cierto, a Jesús lo estaban confundiendo con grandes personajes, si a mí me dijeran, pastor, yo le he confundido a usted con Juan el Bautista, yo me sentiría profundamente halagado, pero la realidad es que yo no soy Juan el Bautista. A Jesús lo confundían con Juan el Bautista, con Elías, con Jeremías, grandes profetas de la Biblia, y a pesar que era una buena confusión, la realidad es que él no era ninguno de ellos. Y eso pasa muchas veces con el ser humano. El ser humano tiene una visión buena de Dios desde su punto de vista lógico, humano y racional, pero esa visión, a pesar de que sea una buena visión humana, puede ser totalmente incorrecta. ¿Qué quiero decir con esto? A muchos de ustedes, cuando le hacen la pregunta a las personas, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y cómo ves tú a Dios? Yo he escuchado muchas respuestas. A Dios me lo imagino como un viejito de túnica blanca, de barba blanca, buenito, que por más que yo me porte mal, Él siempre me va a perdonar. Él siempre es bueno, haga lo que yo haga, Él siempre me va a perdonar. Y a pesar de que tenemos el concepto que Dios es muy bueno, la visión central que tenemos muchas veces de Dios es totalmente incorrecta. Y en aquel entonces, la multitud, aquella que había visto todos los milagros que Jesús había hecho, aquellos que habían escuchado toda la sabiduría que salía de boca de Jesús, tenían una visión totalmente equivocada de Jesús. Y esto suele ocurrir hoy en día. Pero Jesús hace ahora una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Está bien, ya la multitud ya habló, la multitud ya dijo que yo soy Juan el Bautista, o que soy Elías, o que soy Jeremías, o que soy uno de los profetas, o que de repente por último soy uno de los profetas que ha resucitado. Jesús esta vez le hace la pregunta directa a sus discípulos, aquellos con los cuales él vivía a diario y pasaba todo este tipo de experiencia. Pero lo sorprendente de todo eso es que de los 12, solamente uno responde. Y nuevamente es la persona de Pedro la que toma la iniciativa. Y Pedro responde, eso lo tenemos en el versículo 16. Y Pedro dice, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro fue contundente. No se escucharon más voces, ninguno dijo yo también quiero opinar, ninguno levantó la mano, solamente Pedro tomó la iniciativa y le dijo claramente, mirándole a los ojos a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto trajo una respuesta de parte de Jesús. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una respuesta de Pedro, y ante esa respuesta hay una aseveración de Jesús. ¿Qué llevó a Pedro a responder de esa manera? Y los que hemos estado siguiendo todas estas prédicas dominicales, vamos a darnos cuenta que lo que le llevó a Pedro confesar lo que salió de sus labios,
que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, estaba íntimamente relacionado a la experiencia de vida que Pedro tenía con Jesús. Yo recuerdo cuando Jesús lo llama a Pedro, lo llama después de una pesca milagrosa, donde ellos, en plena madrugada, que es la hora de pesca, no habían podido pescar ni un solo pescadito. Y Jesús, a una hora no apropiada para la pesca, siendo el mediodía, lo lleva nuevamente al mar, y bastó una palabra de Jesús, ellos subieron, y ellos tuvieron una pesca como nunca antes la habían tenido. Pedro observó eso. Pedro también observó cómo Jesús sanaba a su suegra, cómo Jesús sanaba a los cojos, a los paralíticos, a los ciegos, a los mudos, cómo Jesús le dio esta sanidad a la mujer de flujo de sangre, cómo volvió a la vida a la hija de Jairo, al hijo de la viuda. Todo eso estaba experimentando Pedro al lado de Jesús. Luego lo vemos a Pedro experimentando que de una simple loncherita de un niño, el Señor hizo una multiplicación de alimentos a más de 20,000 personas. Y seguido a eso, Pedro pudo observar, estando en la barca, siendo azotada por los vientos, por la tempestad y por el mar, él pudo ver a Jesús caminando sobre las aguas. Y él entendió que ningún otro ser humano que no tenga poder o autoridad y que no provenga de Dios podía hacer eso. Y aún así, Jesús caminando sobre las aguas pudo alcanzar la barca a pesar de los vientos que eran contrarios. Y cuando Jesús lo llamó a Pedro, y Pedro mirándole fijamente a los ojos del Señor, él entendió que solo mirándolo a Jesús, él podía hacer cosas sobrenaturales. Con toda esta experiencia de vida, con toda esta experiencia personal, con todo aquello que Pedro vivió, experimentó la presencia de Jesús diariamente en su vida, él confesó firmemente que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que me llama profundamente la atención es que los otros 11 habían tenido la misma experiencia, pero no la osadía de Pedro para caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice a Pedro: eres bienaventurado porque lo que tú estás confesando con tus labios, ningún hombre alguno te lo ha confesado, te lo ha revelado, sino es mi Padre que está en los cielos. Y esto también nos deja una reflexión. Lo que yo confieso acerca de Jesús es acerca de mi experiencia de vida con Él. Es mi día a día, es mi relación íntima y personal. Pero lo que el Señor le estaba respondiendo es que en función a la confesión que salió de los labios de Pedro, es que Dios le reveló. Y esto me deja algo claro. Lo que yo confieso con mi boca es producto de mi relación con Dios. Y lo que Dios me revela a mí como persona, a mí como hijo de Dios, es producto de lo que yo he confesado. Es interesante. Pero aparte de todo esto, tenemos el versículo 18 que yo le separaba en 3 partes, que son 3 afirmaciones claras y contundentes de nuestro Señor. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. En el versículo anterior el Señor le dijo: Simón, hijo de Jonás, Simón, hijo de hombre, Simón, hijo de mujer y de hombre, en tu estado natural. Pero yo también te digo que tú eres Pedro. Dios le cambió el nombre. Dios le puso, como consecuencia de esa revelación que el Padre le mostró a Pedro, producto de su confesión,
Dios le cambió el nombre. Y cada vez que Dios cambia el nombre de una persona, y lo podemos ver en la Biblia, no es por una simple casualidad, sino por una gran razón. El nombre tiene que ver con una nueva identidad, tiene que ver con un nuevo propósito, tiene que ver con un llamado, tiene que ver con una encargatura, tiene que ver con una nueva visión en la vida. Y tenemos los ejemplos. Abraham, sin H, su nombre original significaba Padre enaltecido. Cuando el Señor le cambia el nombre a Abraham por Abraham, en Génesis, el nuevo significado de su nombre es Padre de multitud. Su esposa, Sarai, su nombre original era princesa, y cuando Dios le cambia el nombre, significa Madre de naciones. Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, su nombre significaba el que coge el talón o suplantador. Y cuando Dios le cambia el nombre a Israel, le da un nuevo sentido y significa tener poder con Dios. Lo mismo hizo con Pablo. Saulo significa pedido por Dios. Y cuando Dios le cambia el nombre a Pablo, significa pequeño, pequeñito, para que él pueda contemplar la grandeza de su gran Dios. Y en el caso de Pedro, le dice Pedro, Simón, que significa Dios ha escuchado, y le cambia por Pedro, que significa piedra pequeña. Piedra pequeña. Primero Jesús le hace recordar su naturaleza humana, Simón hijo de Jonás, pero luego de su confesión, el Señor le da una nueva identidad, producto de una revelación. Y esa revelación es producto de su confesión. Y esa confesión es producto de su íntima relación, de su experiencia propia y personal, no experiencia grupal, una experiencia personal con el Señor. En la segunda parte de este versículo 8 dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué estaba diciendo acá el Señor? Que en función a la declaración de Pedro de decir, tú eres el Cristo, Cristo estaba diciendo que esa confesión de Pedro estaba revelando que Cristo era la roca sobre la cual está edificada su iglesia. La palabra nos recuerda que Él es la cabeza de todo, Él es la cabeza del cuerpo. Y esto genera un poco de confusión, porque en el castellano le dice Pedro, ahora tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra en castellano nos dice que Pedro es roca, y la roca de la que está hablando, que la cual edificaré mi iglesia, también tiene en castellano el significado de roca. Pero en el griego, mis queridos hermanos, acá hay una gran diferencia. La palabra que nuestro Señor utiliza para cambiar el nombre de Simón a Pedro significa Petro, que significa pequeña piedra. Y la palabra que se utiliza en este versículo para roca es Petra, que está en femenino y que significa una roca grande, roca de fundamento. En otras palabras, este versículo lo podríamos releer de esta manera en función a este significado de las palabras griegas. Y yo también te digo que tú eres una piedra pequeña, y sobre esta roca de base edificaré mi iglesia.
Y nosotros como Pedro somos piedras pequeñitas, o como Saulo, que también el Señor le cambió de nombre a pequeño. Y estas piedras pequeñitas solamente pueden estar fundamentadas nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Pedro no es la roca, Pedro es la piedra pequeñita, Cristo es la roca. Recordemos lo que nos muestra la palabra en Hechos 4:11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, la piedra, la roca principal. Con esto el Señor nos está aclarando el concepto de Pedro como roca, sino Pedro como una piedra pequeña, y la roca es Jesucristo. Sobre él está el fundamento de la iglesia. Pero este versículo 18 nos da una tercera parte y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Por más que el diablo salga a batallar contra la iglesia, por más que nos salga a tentar, estando en plena comunión con el Señor, teniendo esa experiencia diaria con el Señor, entendiendo que no es bajo mi fuerza, bajo mi poder, bajo mi autoridad, sino yo sometido bajo el poder y autoridad de Cristo, es que yo tengo las armas espirituales que Dios me ha proporcionado a mí como parte del cuerpo para poder enfrentar, como dice Efesios 6, a toda arma del maligno que quiera ponerse contra nosotros que somos la iglesia. El Señor nos ha dado ya una victoria. Pero el Señor añade algo más. En el versículo 19, el Señor le sigue comentando a Pedro y le dice, a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y muchos se preguntarán, ¿no? ¿Y por qué Dios le dio las llaves a Pedro y no a los discípulos? Yo creo que la respuesta la tenemos en todas las experiencias que Pedro vivió con el Señor y en todas las actitudes que Pedro tuvo con el Señor. Él fue el que caminó por la barca, él fue el que le dijo cuando al Señor, ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios, como dice en Juan 6, del 68 al 69. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Después de todo lo que yo he experimentado, después de todos los problemas que yo he vivido y he visto como tú, Señor, muestras la salida, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos en necesidad, Señor? Si tú eres el único al cual podemos ir. Tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y aquí hay algo que tenemos que resaltar, porque el Señor le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y no dice la llave del cielo. Son conceptos totalmente diferentes. El Señor está hablando de una manera simbólica, de aquellas cosas con las cuales obtenemos la entrada al reino de los cielos y lo que necesitamos para la salvación. Cuando Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado, quería decir que Jesucristo se estaba manifestando a la humanidad. El reino de los cielos es traer el poder, la autoridad, el señorío de Dios a la tierra. Y el Señor estaba trayendo todo eso a través de la persona de Jesucristo. Y le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Una llave, como todos sabemos, no solamente se usa para abrir y cerrar puertas. Una llave también representa autoridad, encargatura de parte de Dios. Y Pedro usó las llaves que Cristo le dio
para abrir, por ejemplo, la puerta a los judíos en el día de Pentecostés. Abrió las puertas a los samaritanos cuando Felipe visitó y predicó el Evangelio y ellos aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios. Y luego Pedro va y a través de Pedro son bautizados por el don del Espíritu Santo. De la misma manera, abrió las puertas a los gentiles cuando Pedro visitó la casa de Cornelio, romano, centurión romano, y Pedro les habló acerca de Jesús y ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Fue en el Pentecostés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, donde el Espíritu declaró a través de Pedro: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, esto se dice a los judíos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si queremos un poquito resumir lo que entendemos por estas llaves del reino, yo podría decir, a través del compartir que Pedro hace, son tres: arrepentimiento, arrepentidos; bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús como un testimonio a las demás personas de lo que tú has creído y el perdón de tus pecados; y por último, recibir el don del Espíritu Santo. A Pedro, ese día del Pentecostés, le tocó predicar en lo que llamamos el natalicio, el nacimiento de la iglesia. Estas llaves que Jesús le dio a Pedro, porque cuando le dice a ti te daré, y esto se hace efectivo a partir del día del Pentecostés. Estas llaves que el Señor le da a Pedro no era para un uso exclusivo de Pedro, sino que a él le tocaba ser el primero en usarlas y presentarlas. Una vez que Pedro hizo eso, estas llaves quedan a disposición de toda aquella persona hoy en día que quiere entrar en el reino de los cielos. ¿Cuáles son esas llaves? Primero, mi arrepentimiento. Segundo, el testimonio del bautismo, que no salva, sino es el testimonio de lo que yo creo a la comunidad que me rodea, a la sociedad que me rodea. Y tercero, es la presencia del Espíritu Santo obrando en mi vida. Si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que usar las tres llaves, no una sola. No te quedes en el arrepentimiento sin permitir que el Espíritu Santo gobierne tu vida y que los frutos del Espíritu Santo afloren en tu vida como testimonio para los demás. Es como una puerta con tres cerraduras distintas, donde tú no puedes entrar solamente usando una llave, sino que tienes que usar las tres llaves para poder abrirlo. ¿Has hecho uso de esas tres llaves en tu vida para que puedas entrar en el reino de los cielos? Tienes que recordar que Jesús es la puerta y estas llaves la abren. Pero también, mi querido hermano y hermana que me está viendo en este día, el Señor necesita darte una nueva identidad. El Señor necesita cambiar el propósito de tu vida. El Señor te está llamando a ser usado para el propósito del reino de los cielos. Pero siguiendo el ejemplo de Pedro, tomando este ejemplo, esto no va a pasar si es que primero tú no confiesas
quién es Jesús para ti. Si es que primero no tienes claras las cosas, ¿qué representa hoy Jesús para tu vida? ¿Jesús es el Cristo para ti? ¿Jesús es el Señor de tu vida? ¿Es el que maneja tu voluntad? ¿Es al cual tú te humillas y te hincas reconociendo su señorío, reconociendo que Él es santo? Mientras tú no confieses quién es Jesús, el Padre difícilmente te revelará su voluntad y su propósito. Porque lo primero que hace el Padre cuando tú confiesas es actuar en ti y darte una nueva identidad, darte un nuevo nombre con un propósito divino, con un propósito de victoria, con un propósito de ser usado para bendición a este mundo. Dios te quiere dar una nueva identidad, pero para eso tienes que confesar quién es Él en tu vida. Simón lo confesó y Dios le recordó su naturaleza humana, lo que Él era, las cosas buenas y las cosas malas que venían con su naturaleza humana. Pero a partir de ese momento le dijo: ya no serás así, te daré un propósito, ahora tienes una identidad, yo te he dado un nombre. Si antes tu naturaleza, tu identidad, lo que te caracterizaba es ser una persona temerosa, yo te aseguro que la cobardía no forma parte de tu nueva identidad. Si tu identidad es ser una persona tímida, yo te aseguro, con la identidad que Dios te quiere dar, tú vas a proclamar el Evangelio sin temor alguno. Dios te va a dar autoridad sobre todo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, porque tú entenderás que tu enemigo no es tu hermano ni tu hermana. Entenderás que tu enemigo es el diablo, y que el diablo tiene sus propias armas, y que Dios, en la identidad que te ha dado, te permite usar esas armas, donde el diablo no tiene ni parte ni suerte contigo ni con la iglesia del Señor. Yo te animo a que hagas una evaluación interior y te respondas a ti mismo: ¿quién es Jesús hoy en tu vida? ¿Te arrepentiste? ¿Estás dando frutos como Dios espera que des? Porque la palabra dice que por los frutos se conocerán. Dios te bendiga en este día. Dios guarde tus pasos.